Que el fútbol no es lineal, o que el rendimiento en el fútbol no es lineal, me refiero a este año sacas un 8,5, seguro que el año viene sacas un 8,6, que no vas a ir claramente creciendo todos los años. Creo que es algo que todos tenemos que dar por supuesto, creo que es algo que todos tenemos que entender. Tú lo intentas, te esfuerzas a tope, pero no siempre haciendo lo mismo o haciéndolo igual de bien, por así decirlo, vas a conseguir los mismos resultados. Vamos con ejemplos de equipos como la Real que han tenido picos y valles, ups and downs, en su rendimiento en la última década. Porque la Real va camino de cerrar su peor temporada en los últimos 10 años, porque, la de Eusebio Sacristán con Imanol acabó 12º, pero bueno, evidentemente hay un cambio de entrenador, este año no, pero la Real va camino de cerrar esa peor temporada o segunda peor temporada de la última década. Y lo que me hace pensar es que esto es normal. Es decir, ojalá todos los valles de la Real sean estar a 4 jornadas del final, a 3 puntos de Europa. Que sí, que Europa está más barato que nunca, que el octavo va a ir a Europa. Y evidentemente tienes que intentar entrar en Europa, y no entrar en Europa sería para ponerte mala nota. Pero te pones a mirar clubes del tipo de la Real, que es apostar por jóvenes para intentar venderlos o intentar sacar gente de aquí para con jóvenes de fuera pegar el pelotazo y a partir de ahí crecer, y te das cuenta que el rendimiento está marcado por picos y valles. Esto no es el keynesianismo, ¿no? que buscaba el crecimiento así. Estos son dientes de sierra. Así que vamos con una de ejemplos de equipos que de repente estaban arriba, de repente estaban abajo. Primero de todo tendríamos que definir cuál es el modelo de la Real. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? La Real, o lo que yo creo de la Real y en lo que la Real está más o menos apostando en la última década, en la que ha recuperado un poco esas raíces, es vamos a sacar talento de casa y vamos a complementarlo trayendo de fuera lo que no hay en casa. ¿Que alguna vez te has hecho alguna trampa al solitario? Evidentemente. ¿Que alguna vez has traído de fuera cosas que no son mejores que las de casa, aunque son jóvenes? También. Pero el fútbol, al final, no deja de ser una burbuja en la que viven, en la que tú pagas 20 por alguien que puede ser y que igual luego no es tan bueno, pero se supone que 25 vas a conseguir traer después que alguien te pague ese dinero, ¿no? Entonces hay un montón de clubes en el modelo de la Real, un montón de gente que busca ese nuevo pelotazo, que busca pues ir a los países nórdicos a encontrar al nuevo Haaland, que busca ir a la segunda francesa a encontrar al nuevo Kylian Mbappé, o que busca ir a Las Palmas a encontrar el nuevo Pedri, que te cuesta 2 pesetas y acaba petándola. El nuevo Alexander Isak, como hizo la Real trayéndolo del Willem, o pues el nuevo Martín Odegaard si la Real hubiera conseguido ficharlo en propiedad. Evidentemente, esto lo que hace es dificultarlo todo, pero la Real va a seguir buscando con un montón de pretendientes que verdaderamente, pues la Real tiene ejemplos claros. La Real tiene un montón de equipos que en la última década han apostado un poco por lo mismo, ¿no? Fichar gente joven, intentar pegar los pelotazos y a partir de ahí ir creciendo, juntando generaciones, ¿no? Que diría yo que en Aperribay, la Real más de manera tener gente de casa que junte generaciones, los de fuera quizás más mantener gente joven que has fichado, ¿no? Que madure en tu equipo y que te dé el pico de rendimiento, evidentemente en un momento álgido de todo esto, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, por la Bundesliga, porque hay un equipo que nos decíais en comentarios: Xabi Alonso es un gran entrenador, mucho mejor que Imanol, porque el Bayer Leverkusen es más grande que la Real. No, el Bayern no es más grande que la Real. Bueno, el Bayern creo que es una magnitud diferente a la Real. El Bayern no había ganado nunca la Liga hasta Xabi Alonso, lo cual tiene un mérito increíble lo que hizo el Tolosarra con ellos. Y ahí veis los resultados a los últimos 10 años para el Bayer Leverkusen. El 12º puesto que firman en la 16-17, creo que es el año en el que Tayfun Korkut acaba al frente del Bayer Leverkusen. Tayfun Korkut creo que no hace falta que os lo presente, porque exjugador de la Real y padre de Eze Korkut, que es un jugador que haciendo Donosti está en la cartera de clientes de los que pueden jugar en el Athletic en el futuro. Pero el Bayer Leverkusen tiene una gran marca detrás, y esto en la Bundesliga no es tampoco tan raro, porque el Leverkusen tiene a Bayer, las aspirinas, el Wolfsburgo tiene a Volkswagen y no por eso está siempre ahí arriba, el Stuttgart tiene a Mercedes y tampoco está por eso ahí arriba. Luego está claro, evidentemente, el ejemplo del Leipzig, que sí que tiene a Red Bull y está pues casi siempre arriba, pero en esto del Bayer Leverkusen, por ejemplo, ves un 12º. Luego es verdad que en estos últimos 8 años también tenemos que entender que en la Bundesliga
el status quo es que el Bayern de Múnich gane siempre y que luego pues Borussia Dortmund y en este caso Bayer Leverkusen está en un puesto por encima del resto, más o menos. El Leipzig se ha puesto ahí en la última década, pero lo normal es que en esos cuatro no se suele colar mucha gente, ¿no? El Bayer Leverkusen lo meto aquí para que veáis que verdaderamente no es un equipo como la Real, es un equipo un puntito por encima, es un Valencia con el que, bueno, Valencia que no había hablado en la liga, con el que Xabi Alonso ha hecho historia, ¿no? O sea, no hay Manuel Alguacil para el Bayer Leverkusen. Yo no iría a ocupar el hueco de Xabi Alonso porque me parece un marrón para el que vaya intentar replicar las 2 temporadas y media brutales que ha hecho el Tolosarra con ellos. Pero veis, quinto, cuarto, quinto, sexto, tercero, sexto y luego está un puesto de primero que además fue invicto. Siguiendo por la Bundesliga, este ejemplo me gusta más porque el Eintracht de Frankfurt sí que puede ser un equipo como la Real, un equipo de mitad de tabla que de repente tiene picos, que de repente tiene valles, que apuesta por gente un poco más desconocida. Filip Kostic, allí fue bota de bronce Andrés Silva, que creo que ya le conocéis. Bueno, es más o menos el futbolista que tuvo la Real, pero bastante más joven. Ha tenido siempre gente interesante, ha llegado 2 veces, una vez a la final de la Europa League que la ganó y una vez a semis de la Europa League con Jovic, con Kostic y con Andrés Silva, y perdió a penaltis contra el Chelsea, que la acabó ganando el Chelsea al Arsenal, pero es un equipo que en Bundesliga, en los últimos 10 años, como veis, 11º, 8º, 7º, 9º, 5º, 11º, 7º y 6º. Es un equipo que tiene dinero, porque es un equipo que ha vendido caro, es un equipo que tiene la mejor anécdota de la historia, que es que cuando pidieron dinero por Filip Kostic, la Lazio, creo que la Lazio de Nápoles pidió cuánto era lo de Filip Kostic, le mandaron, mándanoslo por email, y le dieron un email falso, y Filip Kostic se quedó y acabó ganando la UEFA Europa League. Es un poco el equipo en el que me fijaba yo para intentar creer en ganar la Europa League de este año. En esa 11ª posición de la 21-22, el Eintracht de Frankfurt gana al Barça, un gigante venido a menos en octavos de final, ganando en el Camp Nou después del 1-1 de la ida. Era el ejemplo perfecto. Vas a Manchester con un equipo venido a menos, con un equipo que es verdad que el Barça venido a menos no tenía la urgencia de ganar la Europa League, porque vía Liga evidentemente se iba a meter en Champions, porque ya conocemos cómo es la Liga, pero el United sí que lo tenía, ¿no? Pero era un poco el ejemplo. La Real, ¿podía ganar la Real la Europa League jugando, siendo 11ª? Pues creo que sí, porque el Eintracht de Frankfurt lo hizo con un equipo en el que el mejor era Filip Kostic, en el que estaba Santos Borré, en el que estaba Kevin Trapp, y había un montón de cosas que había paralelismos, ¿no? Un equipo que ha vendido mucho, un equipo que ha vendido caro siempre, porque ha tenido a Sebastián Haller lo vendió caro, a Jovic lo vendió muy caro, a Andrés Silva lo vendió caro, a Filip Kostic un poco más barato a la Juve, pero tiene un montón de jugadores jóvenes e interesantes que han estado en uno de los aeropuertos cerca de uno de los aeropuertos más grandes de Europa. El RB Leipzig lo podríamos meter, pero creo que tampoco sería realidad, ¿no? Con lo cual lo dejo fuera, pero viniendo a la Liga, un ejemplo claro, el Sevilla, por ejemplo. ¿Te puedes comparar con el Sevilla? No, parto de esa premisa, ¿vale? Pero veis que vía Liga, el Sevilla, con Lopetegui, con Sampaoli antes, ha sido cuarto, tuvo un año en el que fue séptimo, que quizás no nos acordamos tanto, porque no acertó con los fichajes. Creo que es el año en el que se marcha Eusebio, acaba Imanol, y creo que ese año juraría que lo acaba Joaquín Caparrós en el Sevilla. Es verdad que salen malos fichajes, hombre, pues fichas a Sandro en invierno y no mete ningún gol, ¿no? En aquel Sevilla acaba séptimo, después acierta, sexto es 3 veces cuarto con Julen Lopetegui, pero a partir de ahí 11º y 13º, porque la Liga solo espera al Real Madrid, a Barça, y al resto evidentemente no le espera. Claro, metes la Real en la ecuación, la Real fue sexta con Eusebio, la Real fue 12ª con Eusebio y Imanol, la Real fue 9ª a un partido, a ganar el último partido y meterse en Europa con Imanol Alguacil el año que empieza a ser Garitano, y a partir de ahí la Real es sexta, quinta, sexta, cuarta y sexta. Este año evidentemente no va a acabar en el top 6, va a ser la primera vez que Imanol Alguacil empiece y acabe una temporada y no acabe en el top 6, lo cual te vuelve a hablar de lo mismo. Si no aciertas con los traspasos o si intentas que gente que es complemento sea un jefe, pues al final no todos valen para hacer esos roles de poder. En Italia, me hablaba mi hermano con razón, creo, de tienes que comparar a la Real con la DEA, y podemos comprarlo, pero también es verdad que Atalanta es un equipo que ha hecho muy bien las cosas y se ha juntado en el tiempo con una nefasta Juventus de Turín y con un AC Milán que es irregular, con un Nápoles que te puede ganar 2 ligas en 5 años cuando lleva 30 sin ganarlo, pero luego se puede caer al séptimo. Y el Atalanta ha sido como el equipo que ha estado un poco siempre ahí, ¿no? Creciendo poco a poco. Es un equipo en el que también se puede mirar la Real en su espejo, ¿no? Porque ganó la Europa League y creo que en la final se mete con un gol de un canterano, pero el Atalanta en los últimos años que ha tenido equipos guapísimos, con Pasalic, con Papu Gómez, con Josip Ilicic, que es el jugador que veis ahí en la foto después de, creo que fue un 2-4 que marcaron en Valencia, ¿no? Que el Valencia pensaba que iba a ganar al Atalanta y el Atalanta le pinta la cara. El Atalanta con Gasperini,
que ha estado todos estos años, a pesar de los picos y valles, cuarto, séptimo, tercero, después cae al octavo, que es importante porque a pesar de todo mantienen a Gasperini, a pesar de que ese año evidentemente habían vendido mucho, después quinto y después cuarto el año pasado, en el que además ganan la UEFA Europa League. Después de la DEA me voy a la Liga Francesa, donde Amari Traoré lo sabe bien, el Stade Rennais es un equipo parecido al de la Real. Ahora es el típico ejemplo que ves, ostras, si el Rennes no hubiera vendido, ¿qué equipo tendría? Pues el otro día vi el 11 titular, Nayef Aguerd era uno de los centrales, Camavinga estaba por delante, Dembélé estaba por ahí, Doué, el del PSG, también estaba. Era un equipo tan bueno que directamente Amari Traoré ni salía en el 11 y era un equipo de locos. Pero claro, ¿esto qué pasa? Es muy fácil hacer el ejemplo de la Real. Si no hubiera vendido, Martín Zubimendi con Merino, con Odegaard. La realidad es que esos tres jugadores juntos en su prime no han coincidido en la Real. Lo mismo para el Rennes, un equipo que en Francia, siendo además una liga de menor nivel, pues ha sido noveno, quinto, décimo, tercero, sexto, cuarto, y el año pasado fue décimo. De hecho, hace poco compartí una foto a Marintos en redes sociales en la que salía él, creo que con Nayef Aguerd y creo que con Serhou Guirassy, el jugador del Borussia Dortmund. Es que ves los jugadores que ha tenido el Rennes o el Niza, que va a ser el siguiente ejemplo, en los últimos 5 años, y dices, ostras, ¿cómo puede ser que este equipo no haya sido un habitual de Champions? En una liga en la que siempre gana el PSG, menos cuando se equivoca, y el resto de equipos suelen estar por ahí, ¿no? Bueno, pues porque los jóvenes, evidentemente, tienen picos y valles, y por ejemplo el Madrid fichó a Camavinga cuando no estaba petándola, aprovechó un mal momento para pagar solo 25 millones por un fichaje que era espectacular. Nos vamos a la Costa Azul, porque el Niza, 3/4 partes de lo mismo. Si ves los jugadores que ha tenido el Niza en los últimos 10 años, flipas en colores con todo el talento joven que han sido capaces de aglutinar. Ahora mismo vuelven a estar bien en Liga, a pesar de haber hecho una UEFA Europa League bochornosa absolutamente, pero los últimos años, tercero, octavo, séptimo, sexto, noveno, quinto, noveno, y el año pasado volvió a ser quinto. Un Niza que lo vimos este año en Europa contra la Real, completó probablemente uno de los mejores partidos, no supo ganar a una Real que pidió la hora desde el minuto 60 cuando Remiro para un penalti, pero el Niza es el ejemplo perfecto. El Niza es un equipo de talento joven, el Niza es un equipo que siempre ha tenido esos jugadores de 22, 23 años que vas a buscar, y dices, ostras, qué buena pinta tiene este, y luego acaba petándola, pero no en el Niza, ¿no? Otro equipo que si hicieras el 11 de gente, el 11 del Niza si no hubiera vendido a nadie, pues evidentemente sería un equipazo, pero no ha conseguido juntar ese talento, lo cual hace que haya picos y valles, igual que la Real. La Real, si te pones en el 11 que tendría la Real, si hubiera conseguido retenerlos a todos. Empiezas con Remiro, metes a Maritra ahora de lateral derecho si quieres, con Íñigo Martínez, con Robin Lenormand, con Theo Hernández, aunque no sea tuyo, pero bueno, puedes hacer un poco la trampa, con Zubimendi, Merino, Odegaard, con Mikel Oyarzabal, con Isaac y con Take Kubo. ¿Es un equipo a la hostia? Sí, evidentemente, pero esa gente no ha coincidido siempre, con lo cual, pues bueno, puedes meter a Griezmann, puedes meter a Sorloth, puedes meter un montón de cosas, pero evidentemente es un ejemplo que es un poco trampa. Siguiendo en Francia, Olympique Lyonnais, y estos tienen más delito porque el Olympique Lyonnais es una muy buena cantera, y en los últimos años, cuarto, tercero, que era lo normal, y a partir de ahí de repente, antes del confinamiento, ya empiezan a vender caro canteranos, pero no empiezan a acertar con los fichajes. Es séptimo el año del confinamiento, es cuarto, octavo, séptimo y sexto. Nabil Fekir se marchó, en vez de irse al Liverpool por 80, se fue al Betis por 30 un año después, y a partir de ahí, pues el Lyon ha tenido siempre canteranos buenísimos. Cacheret es un poco el último en salir, Tolisso dejó muchísimo dinero, Ryan Cherki lo va a dejar, me imagino, cuando se marche, pero es un equipo evidentemente irregular, igual que el Lille. Más irregular que el Lille no lo hay, y el Lille es un equipo guapísimo de ver, lo hemos visto este año en la Champions, un equipo... un paralelismo podría ser la primera Real de Imanol, un equipo de repetir esfuerzos siempre hacia adelante, intentar robarte arriba, ser un equipo que te ahoga, que te asfixia, que te ataca muy rápido, que te ataca por las bandas, que aparece gente en el área sin saber muy bien cómo. Y el Lille es un equipo que pues un año fue un décimo, al año siguiente fue 17º, al año siguiente fue segundo, de repente han bajado un poquito, han sido cuartos, y de repente al año siguiente ganan la liga, ¿no? Han juntado un montón de talento. El Lille también es como el Rennes, es un ejemplo de equipo que si juntas un 11 de gente, si no hubiera vendido a nadie, el Lille sería un pepino, pero aquí te está demostrando que evidentemente juntarlos, el pick que dicen los jóvenes, que es el punto más álgido de su carrera de esta gente, pues a la Real no le puede pasar, al Lille tampoco, porque siempre va a haber alguien, es decir, por cada Mikel Merino que hay, que es una anormalidad en el mercado, que se quede tanto tiempo en la Real porque está para un poquito más y no es de casa, pues vas a tener un jugador que tú crees que igual no está para tanto, pero luego se va a otro equipo, y aquí, bueno, pues pasa un montón con el Lille, o puede pasar también con el Lyon. He metido el ejemplo del Mónaco también, que podéis ver que de hecho hubo un año que casi desciende, el Mónaco bajó hace no tanto, después subió, ganó la Liga con Mbappé, con Bernardo Silva, con Fabinho, un equipo guapísimo el que tenía, con Radamel Falcao, después es segundo, después es 17º un año, y luego a partir de ahí es verdad que ha vuelto a encadenar buenos años el Mónaco. Y acabamos con un ejemplo claro también, que es el Olympique de Marsella, que este año, igual que el Villarreal, no está en Europa, el año que viene sí va a estar. El año pasado creo jugó semis de UEFA Europa League o cuartos de UEFA Europa League, y es un equipo que
pues ha tenido sus picos y valles, ¿no? Porque ha tenido un año en el que ha sido octavo, ha tenido un año el Olympique de Marsella en el que se elimina la previa de la Champions contra el Panathinaikos, que aquí sería un drama completamente absoluto para muchísima gente, y es un ejemplo más de gente que tiene talento joven, pero que no consigue aglutinarlo, y que evidentemente cuando tú vas a por el talento joven, estos también van, es decir, cuando la Real va, el Marsella normalmente ya suele estar, o cuando el Marsella llega, la Real ya ha estado, eso suele pasar, te encuentras con los del Niza y dices, vaya, yo también vengo a ver este, hay mucha gente aquí que quería fichar a Momo Ochoa y la Real se adelantó. ¿Esto qué quiero decir? Que es que el rendimiento no puede ser lineal, que tú puedes pensar, ficha a Momo Ochoa, esto no es como en el FIFA que tiene 76 y dices, buah, si juega en 2 años tendrá 82, no, puede jugar y no llegar a ese 82, el rendimiento no es lineal y tenemos que acostumbrarnos a esto. Al final, ¿qué es lo más fácil en el fútbol? Pues sería difícil explicar qué es lo más fácil, ¿no? Pero os pongo un sonido yo que una perra en Radio Marca el otro día en el que hablaba de el talento joven, cómo tenemos que acompañarlo, y me quedo con una frase de, si el fútbol fuera tan fácil, todo el mundo cumpliría los objetivos. Lo que no podemos pasar es de nunca hemos estado 5 años en Europa consecutivos a siempre vamos a estar en Europa. No. Tenemos que aprender a poder planificar para tener rendimiento continuado. Pero eso no significa que siempre vas a conseguir el objetivo que te marcas, ¿no? Entonces, la Real Sociedad tiene que invertir pensando en que su rendimiento puede estar a medio plazo. Bueno, pues si el fútbol fuese fácil, todos cumplirían retos. Y escuchado al presidente, os dejo la reflexión que queréis dejar aquí abajo, os leo, nos comentáis, nos dais like, os suscribís. Muchas gracias. Agur.